¿Qué tal, familia cuántica? ¿Cómo están? Mi nombre es Ulises Letos y en esta ocasión voy a hablar de algo que me parece a mí que es muy importante. Yo comencé mi camino espiritual hace aproximadamente unos 23 años de manera comprometida, es decir, desde el momento en que empezó mi verdadero camino espiritual. Y en todo ese transcurso que yo fui atravesando, pude encontrar diferencias entre lo que es un camino espiritual, ¿sí? Y el espíritu, y conectar con el espíritu, y lo que es la religión, ¿sí? O lo que vendría a ser un paradigma religioso. Lo pongo desde ese lugar porque luego de mucha investigación y de estudiar con muchos maestros, que la verdad siempre desde un lugar en donde podemos ver que se puede diferenciar muy bien estas dos cosas, ¿sí? El espíritu y lo religioso. Y lo que lo diferencia es que nuestro ego, lo que está en nosotros y que no somos nosotros, eso que ponemos mucho hincapié en la biometaconsciencia, es decir, tomar conciencia de que hay una fuerza en nosotros, una entidad en nosotros, que no somos nosotros, y que el paradigma, es decir, el molde que ha creado el ser humano, que es un molde creado por el ser humano, porque si ese molde fuera universal, se podría aplicar en todas las cuestiones de nuestra vida, en todas las situaciones de nuestra vida. Entonces, por eso decimos que es un molde, un paradigma, una forma que decidió el humano, el ego en nosotros, ¿sí? Entonces, vamos al tema. Lo espiritual y lo religioso. Vamos a primero a entender un poquito y hacer un paso por lo que es esto que está en nosotros, que es el ego, pero que no somos nosotros. Si hay cuestiones que fortalecen a eso que está en nosotros, que es el ego y no somos nosotros. Hay cuestiones que fortalecen nuestro espíritu, nos hacen conectar con el espíritu. Y esas cuestiones son que tú puedes identificar, ¿sí?, lo que es igual y lo que es diferente, ¿sí? Desde que el ser humano empezó a querer conectar con estas cuestiones espirituales y con todo lo que vendría a ser el trabajo interno, que decimos hacemos un trabajo interno, podemos darnos cuenta de algo muy importante. Primero, nosotros trabajamos con lo que se llama biodecodificación cuántica. Le pusimos biodecodificación cuántica porque la cuántica empezó a decir algo que era muy importante y que también se apoyaba en lo que se decía en la antigüedad, que nosotros somos los creadores, nosotros somos los creadores, el creador de tu propia realidad. Y muchas cosas de este discurso que surgió hace ya más o menos 20 años, ¿no? Ha sido quizás más, desde Luis Hay, desde Deepak Chopra, de un montón de personas que salieron con este discurso en donde uno se emocionaba por toda esta información y decía, vale, yo quiero lo mismo, la ley de la atracción, el secreto. Y luego tú puedes darte cuenta de que aunque tu vida haya mejorado un poco con la ley de la atracción, con el secreto, no termina de completar esa imagen que nos daban estos maestros, ¿no? Es decir, esa imagen en donde veíamos la vida de ellos con abundancia, con riqueza, con alegría, con amor, ¿no? Y todo es luz y todo es amor, ¿sí? Y eso aplicarlo para el común denominador de la persona, para vos, para mí, es evidente de que no lo podemos explicar. No lo podíamos aplicar en todas las situaciones de nuestra vida. Si lo podíamos aplicar en algún sector de nuestra vida, otro sector de nuestra vida quizás se descompensaba, se desequilibraba, alguna cuestión explotaba por otro lado, o en nuestro cuerpo con una enfermedad, y nos terminaba siendo casi imposible alcanzar ese imaginario, ¿vale? Entonces eso es algo que hace la religión y ha hecho siempre la religión, o sea, el paradigma religioso. ¿Por qué? Porque nuestro ego, nuestra mente, que vuelvo a corregir, el ego que está en nosotros, la entidad egoica que está en nosotros, ¿sí?, esa fuerza que está estructurada con lenguaje, ¿sí?, y el lenguaje está limitado, y además sabemos muy bien que en el lenguaje, cuando vamos a tratar de
proyectar la idea imaginaria que tenemos de lo que queremos, empezamos a fallar en la manera en que lo expresamos, como decir, quiero poder estar bien, entonces tú ya puedes estar bien, ¿sí? Querer poder es querer poder, no hacer. Entonces esas cuestiones que intentamos nosotros hacer con nuestra mente y que nos resulta imposible. Entonces, nuestra mente la podemos dividir en 3 registros, ¿sí? Lo que simbolizamos, el imaginario y lo real. Hoy vamos a hablar de lo imaginario. Hay algo en nosotros, en nuestra entidad egoica, que es el lugar donde más juega nuestra entidad egoica, donde más poder tiene, y es en nuestra imaginación, en nuestro imaginario. Nosotros ponemos en nuestro imaginario un referente, una referencia de lo que tendríamos que ser espiritualmente, y esa referencia es la que hace la religión, ¿sí? Es decir, la religión nos ha dado un Jesús, ¿sí? Que está en pañales, crucificado y sufriendo, ¿sí? Es decir, en un mal. Y tú, cuando ves que a ese Jesús, y tenemos ese imaginario como objetivo a cumplir, y si estamos con ese imaginario cumpliéndolo, creemos que estamos siendo espirituales, pero eso es diferente en cada cultura, es decir, no es igual. ¿Y qué hace eso? Nos divide. Entonces, si nos divide, no es del espíritu, es del ego, es de el diablo, del que te divide, ¿sí? Hablo. Entonces, ese que nos divide adentro, el ego, nosotros podemos identificarlo cuando nos divide, nos separa del espíritu. Entonces tú puedes ver que ese imaginario puede ser diferente quizás de Buda, el imaginario que tenemos de Buda, el imaginario que hay sobre Mahoma, el imaginario que hay ahora sobre lo que es un ser espiritual, que es básicamente, si tú los empiezas a comparar y fueran fotos, tú puedes imaginarte que son lo mismo, pero que nos dividen. Porque tú, cuando realmente te interesas por entender la enseñanza de Buda, entender la enseñanza y no la historia de Cristo, entender la enseñanza de estos grandes maestros, nada nos dice de ese imaginario, nos dan un imaginario completamente diferente. Ellos en su discurso nos dan un imaginario completamente diferente. Entonces, ese imaginario, ese referente que nos resulta casi imposible llegar, y que pareciera, y nos dice el imaginario, que solamente algunos pueden llegar. Y no solamente eso, sino que esos imaginarios son la religión, que te separa de la enseñanza. Porque la religión nos ha dividido. El 97%, perdón, de las guerras, y 100.000 millones de personas fueron asesinadas porque sus imaginarios sobre lo que era Dios no coincidían. Entonces ese imaginario ha hecho de que toda religión hiciera cuestiones y justificara cuestiones que nada tienen que ver con Dios. Pero ojo, porque podemos caer en la trampa nuevamente en eso, cuando empezamos a dejar de lado las religiones, empezamos a querer hacer nuestro camino espiritual, entonces podemos tener mucho cuidado en que nuestro ego no nos atrape, ¿sí? Entonces vamos a ver esas características de lo que son un camino espiritual verdaderamente, y lo que vendría a ser seguir un imaginario, seguir un referente, seguir una imagen. Por eso tú puedes ver de que las personas, cuando quieren empezar un camino espiritual, lo que hacen es comprar un imaginario, compran el imaginario más bonito, el que más le prometa de que cuando lo tengan, y si tienen esa técnica, si tienen ese curso, si tienen eso, nada más le van a faltar y van a lograr todos sus objetivos si solamente tienen eso, y se encargan muy bien de mantener ese imaginario. Por eso, si tú te fijas, hoy en día con las redes sociales, con todo lo que es imaginario, es decir, el lugar donde más habita nuestro ego es en el imaginario. Entonces, ¿cuáles son las características de una práctica religiosa y no un camino espiritual? ¿Sí? Entonces, una práctica religiosa te va a decir, o nos dice a nosotros, o nuestro ego lo interpreta de esa manera, porque no es que el otro tenga la culpa, ¿sí? Sino que nuestro ego va a buscar eso, de que eso tiene que ver con una imagen primero, ¿sí? Es decir, voy a
al curso, al taller, a conocer el camino, dependiendo de la imagen. Nosotros nos encontramos muchísimas veces con esto de que dependiendo de la imagen de la persona que da ese curso, que da, la persona lo compra o no lo compra, y además de que si el imaginario es más grande y se apoya sobre todo, ¿no es cierto?, en etiquetas, suelen ser títulos, suelen ser cuestiones que tienen que ver con quién estuvo, con quién no estuvo y qué hizo, ¿vale? Eso es un imaginario religioso. Y también ese imaginario religioso promete una práctica única. Entonces, tú puedes ver cómo varían las cuestiones. Entonces, muchos dicen la respiración es la práctica que te conecta con la espiritualidad. La alimentación es la práctica que te conecta con la espiritualidad. No sé, el ayuno es lo que te conecta. El ser vegetariano, el no ser vegetariano, lo que viste, lo que no viste, todas estas cuestiones que son imaginarias. Entonces, ¿qué sucede con los imaginarios? En algún momento nos vamos a desilusionar y además sostener un imaginario, un referente que nos puso un otro. No fue tu camino espiritual el que consiguió eso, sino que alguien más te puso ese referente de lo que tenías que ser y parecer para el otro. Y sobre todo en ese imaginario vendría a ser que esta persona, este curso, esta práctica se presenta para nuestro ego como un salvador. Entonces, como se presenta para nuestro ego como un salvador, nosotros entramos al camino desde el lugar que nos queda, que es la víctima, la necesidad, el necesario, ¿sí? Entonces hay grandes maestros que te dicen, mientras antes te desilusiones, mejor de la enseñanza, porque ahí empieza tu enseñanza. Eso es una enseñanza que un gran maestro que yo admiro mucho y que me gusta nombrar, porque muchas de estas cosas yo las reconocí con él, que es José Luis Parisse, ¿no es cierto? Y que cada uno tiene ese referente. Entonces, si el referente dice la práctica, si el referente dice que la práctica es la que me va a sanar, que la práctica es la que me va a elevar, que la práctica es la que me va a iluminar, y que solamente la tiene tal maestro, y que mientras más caro pague eso, solamente va a ser mejor la liberación. Entonces muchas veces se fijan si el curso, si esto es más caro, mientras más caro, y esto justamente es los que nos vienen a decir los grandes maestros, es decir, Buda, Cristo, nos vienen a decir las cosas no pueden estar separadas solamente para algunos, solamente por la familia a la que perteneces, por tu condición económica. Eso no te puede determinar, ¿sí?, si lo que vas a transitar es esa práctica o no es esa práctica. Y esto no es un camino espiritual, es una práctica, son herramientas que por supuesto podemos utilizar como herramientas para transitar un camino espiritual. Ahora vamos al camino espiritual. ¿Qué es un camino espiritual? El camino espiritual es reconocerte a través de un camino, es decir, algo que voy atravesando como el espíritu, como el ser. Y eso no te lo da la práctica es una herramienta, eso te lo da transitar, iniciar, ¿sí? Por eso muchas veces dice iniciado, iniciante, ¿sí? Los iniciados, esas personas que van recorriendo un camino, y que ese camino que transitan en la espiritualidad es un camino que tú puedes ver, no por su título, no por la práctica, ¿sí?, no por con quién hizo ese camino, no hizo ese camino, sino por lo que refleja su vida, porque su vida refleja en su abundancia, en su alegría y en su camino espiritual esto. Pero ojo, porque lo que nos dicen todos los maestros, que para eso tengo que atravesar un infierno, para eso tengo que atravesar noches oscuras. Entonces muchas veces no se contempla eso, no se contempla que para poder liberar y poder apropiarnos de esta energía y poder conocernos como espíritu, eso es algo que nadie te puede explicar con palabras, porque el espíritu, que sí es lo igual en todas estas cuestiones diferentes, lo que tenemos todos de igual es el espíritu, y reconocer eso en nosotros
es reconocer en nosotros ese brillo, es decir, que las personas que realizan ese camino espiritual eran personas con mucha alegría y con mucho brillo y con mucha pasión y con mucha energía, y sobre todo, ¿sí?, que habían pasado 4 etapas: el miedo, el poder, la claridad y el desapego. Eso lo puedes encontrar igual en muchísimas enseñanzas. Una enseñanza es diferente que una práctica espiritual. Ahí está la diferencia. Entonces, una enseñanza te da las prácticas también, pero te enseña a reconocer esa entidad egoica para que tú veas lo que no, y una enseñanza incorpora las dos partes. Esa es la diferencia. Incorpora lo que el ego no le gusta incorporar, que es en la parte negativa, ver nuestras propias fallas, reconocer a nuestro ego, reconocer ese ego y reconocer el lado positivo, y poder entre esos dos polos generar brillo en nosotros, brillos. Y en ese camino vamos a atravesar por muchísimas compuertas o templos en los cuales vamos a ser, ¿sí?, desafiados, ¿sí?, a poder conservar nuestro brillo, hacer respetar nuestro brillo y respetar el brillo del otro. Y eso es un camino espiritual, es decir, una persona que hace un camino espiritual va a pasar por noches oscuras. Una persona que está haciendo un camino espiritual ha atravesado por infiernos. Y en ese infierno aprendió a encenderse. Fue a la oscuridad, entró en la oscuridad y aprendió a encontrar en la oscuridad la manera de encenderse. Diferente que es una práctica religiosa, que es: huyamos de la oscuridad, neguemos el polo negativo, le digamos al polo negativo malo, es decir, una de nuestras partes la neguemos, la reneguemos y huyamos hacia la luz, generando una sombra increíble atrás. Entonces, la persona que hace un camino espiritual nunca cree que ya llegó. Siempre cuando las cosas están como al ego le gustan, ¿sí?, relajadas y tranquilitas, se preocupa porque dice: acá el ego me está engañando en algún lado y no estoy pudiendo ver la sombra, y si no estoy pudiendo ver la sombra no estoy aprendiendo a brillar. Más fácil es brillar entre los que brillan que brillar entre los que no brillan. Aprende a brillar en esas situaciones donde no brillamos, lo que te enseña, lo que te da una enseñanza. Esa es la diferencia entre una práctica, y ni hablemos tampoco de una terapia. Entonces, en una terapia es diferente, son herramientas, alguien te guía, y hay que ver si eso te guía para ser uno más de la manada o para encontrar tu brillo. Así que bueno, espero que se entiendan las diferencias entre los dos. Cualquier comentario, cualquier duda, me lo dejan aquí debajo y yo le contesto. Y si tengo que hacer algún otro video, me encantaría, porque me encanta compartir con ustedes todo esto que es mi camino y lo que yo atravesé, en donde no les puedo contar de las noches oscuras y les puedo contar de cómo brillar en esas noches oscuras, y de eso se trata esta videodecodificación, ¿sí? Es una enseñanza. Así que bueno, que tengan un hermoso día y se los ama. Chao, chao.